Ya, buenísimo, ahí se pudo. Bueno, chiques, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas y mesas redondas, en la cual en esta ocasión vamos a hablar sobre la prevención de ITS y acuerdos de fluidos a cargo de Jo, eh, quien es, ahí está, vendió la camarita, quien es matrona con un enfoque neuroqueer y también en no monogamias, que tiene también especialidad en educación sexual y también, si quiere, ella es de Conce, ella. No sé si te quieres presentar también. Yo creo que eso es muy... Bueno, hola a todos. Como bien decía Stephanie, yo soy Jo, soy matrona. Hace poco egresada, pero llevo mucho tiempo trabajando de manera comunitaria, voluntariamente para la comunidad acá en Concepción, haciendo talleres ya sea en colegios o otras instancias con varias entidades gubernamentales y ONG de acá de la comunidad de Concepción. Sí. Así que hoy Jo nos va a aportar muchísimo conocimiento, también, bueno, igual que nosotras, de manera voluntaria para nuestra comunidad, lo cual también va a quedar más adelante colgado para que las personas puedan volver a revisarlo y contactarla también. Ahí está su Instagram para que puedan también estar con ella, hablar con ella, recibir su asesoría o su educación. Y también hoy nos acompaña Javiera Guajardo, que también es del equipo de vínculos nutritivos, la cual en compañía con Jo van a estar a cargo de las mesas redondas y plenario. Hasta el momento, la vez anterior, abogar a la autogestión, por decirlo así de alguna manera, en la mesa redonda sirvió muchísimo. La dinámica de estas jornadas funciona de la siguiente manera. Empezamos con la charla sobre una temática específica, luego pasamos a las mesas redondas, que esto significa que esto se separa en 2 o 3 grupos, dependiendo de cuántas personas sean, o seamos cuando ya termine la charla, y ahí queda la palabra abierta. Ustedes si quieren pueden hablar de este mismo tema, si quieren pueden hablar de otros temas, pueden hablar de lo que quieran, de hecho, y eso dura 45 minutos. Después de eso pasamos a un plenario donde todos volvemos a la misma sala y 1 o 2 o 3 personas de cada mesa o de cada sala en este caso nos dicen o nos comparten más o menos de qué habló su grupo, si llegaron a algún tipo de conclusión o algo que le haya resonado o que quieran compartir con las personas presentes. Terminado eso, se concluye nuestra participación. Así que, Javier, no sé si quieres presentarte, si no, le doy el pase a Jo para que comencemos la presentación. Se ve ahí, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí. Sí. Hola, soy Javiera. Voy a tratar de aportar un poquito ahí, consensuando también los debates que se vayan armando en las mesas y bienvenidos a todos entonces. Así que denle nomás. Ya, muchísimas gracias. Javi ha estado desde los inicios, de los inicios de Vínculo Nutritivo. Así Bueno, que comience nomás, Jo. ya. Vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a tener cierta esta exposición de temas que es prevención de ITS y cómo formular y qué es un acuerdo de fluidos. Para poder resumir de manera introductoria, lo que nosotros vamos a ver van a ser definiciones, qué son las ITS, cuál es la diferencia, vamos a pasar por los tipos de ITS que existen, vamos a ver unas un poco más a profundidad con otras, lo que es VIH, diferencia con SIDA, el tema del GES, para después pasar a tratamiento, prevención, uso de métodos de barrera y finalmente llegar a la parte de acuerdos de fluido. Más que nada para que tengan una visión general de lo que vamos a ir abarcando. Para empezar, lo que vamos a ver primero es el concepto de salud sexual. Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental, social, que se relaciona con nuestra sexualidad. Y no solamente es la ausencia de enfermedad, o sea, no solo que estemos sanos,
sino que es la posibilidad de poder experimentar relaciones sexuales placenteras, seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Entonces, teniendo este concepto claro, vamos a seguir avanzando. Para poder abarcar lo que son ITS, me gustaría también mencionar lo que es una práctica sexual segura. Se define como toda aquella práctica en la cual se minimiza el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual o un embarazo no planificado, mediante la toma de medidas antes, durante y después de una relación sexual. Porque yo puedo hacer cosas antes de una relación, como informarme, conocer sobre métodos, preparar un método anticonceptivo, durante, como la utilización de barreras, o después, en el caso de, no sé, por ejemplo, algún tipo de accidente, tomar una pastilla anticonceptiva de emergencia para poder evitar un embarazo no planificado. Ahora vamos a pasar con una parte cortita, pero más que nada para que lo tengamos en cuenta, que es anatomía. Esto siendo anatomía de vulva, que es la parte externa que podemos ver acá, anatomía de útero, tubas uterinas, ovarios, y la visión que tenemos aquí arribita, que es lo mismo que esta imagen que está acá, pero visto desde un corte lateral. Partiendo por esta imagen de acá, siempre recalcar que la vulva es lo que nosotros vemos por fuera. La vagina solamente es el canal interior, o que también se le llama canal del parto, que es esto que figura acá. Entonces, por fuera nosotros tenemos el monte de Venus, que es la parte, ¿cierto?, arribita del pubis, donde crece vello. Tenemos los labios externos, que son estos de acá, los labios internos, que se ven en esta parte, la abertura uretral, que es por donde orinamos, y la abertura vaginal. Quiero recalcar aquí que yo no hablo en mi particular de labios mayores o labios menores, porque no necesariamente los labios internos, que están por dentro, ¿cierto?, de la parte externa de los labios, van a ser más pequeños que los labios mayores. Por eso en mi caso particular me gusta hablar de labios externos y labios internos. Pasando a lo que es anatomía interior, vamos a ver, ¿cierto?, lo que dijimos, conducto vaginal, el cuello uterino, que quiero que se imaginen que si esto es el útero, el tope que va a separar el cuerpo del útero de la vagina es el cérvix o cuello uterino, y esto es lo que nos da la diferencia. Subiendo, llegamos a la cavidad uterina, que es donde se va a almacenar un embarazo, es donde la parte que crece el endometrio, que al momento de desprenderse genera la menstruación, y para los lados tenemos las tubas uterinas, que conectan, ¿cierto?, con cada uno de los ovarios. Y estos se unen a través de los ligamentos tubováricos y también de unas cositas pequeñitas que se llaman fimbrias, que es lo que agarra al ovario desde la tuba uterina. Y en el corte transversal, como les decía, que es lo mismo, y acá también se puede apreciar la vejiga. Por eso muchas veces pasa que cuando uno está menstruando, si ven el útero crece cuando uno está menstruando y aplasta la vejiga, y por eso uno tiene un poquito más de ganas de orinar durante la menstruación. Dato curioso que quizá no sabía. Pasando con la anatomía del pene, lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver la anatomía externa, que acá contamos de la bolsa escrotal, que es lo que va a contener a los testículos, el pene, que es el cuerpo completo, y si vemos esta imagen de aquí al lado, podemos apreciar que está el prepucio y el glande. Y pasando a lo que es anatomía interna, el cuerpo del pene, que es toda, ¿cierto?, esta estructura, si yo lo partiera por la mitad, podemos ver que consta de dos partes, los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos. Los cuerpos esponjosos son aquellos que se van a llenar de sangre al momento de la erección para formar, ¿cierto?, el aumento del tamaño del pene y también la erección, y los cuerpos cavernosos son los otros que nos van a ayudar a mantener esta estabilidad. Los testículos, en la parte superior del testículo, que es lo que está aquí arriba, es el epidídimo, que es donde se almacena los espermatozoides, se crean y se almacenan los espermatozoides, y subiendo por aquí vemos los tubos deferentes, que se van a conectar con los reservorios de los conductos y las vesículas seminales, que junto a la próstata es lo que produce el líquido preseminal, que después se va a, ¿cierto?, eyectar a través de la uretra, que es lo que nosotros apreciamos por acá. Y en este corte lateral es lo mismo, y aquí también pueden apreciar el tema de la vejiga. Entonces, con este momento de anatomía, vamos a pasar ya a lo que sí son las infecciones de transmisión sexual. Acá está. ITS y EDS. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento lo hemos escuchado como ETS, o gente incluso más mayor la podrían haber escuchado como veneria. Pero actualmente el tema más, o sea, el término más correcto, por así decirlo, es ITS. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de infecciones de transmisión sexual. Las ETS eran enfermedades, pero no todas las infecciones terminan en la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más grande de esto? El VIH. Cuando yo hablo de VIH, digo virus de inmunodeficiencia humana. Estoy hablando de que adquirí un virus, de que tengo un virus, porto un virus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no que tengo una enfermedad, porque cuando yo vivo con VIH, solamente tengo
virus en mi cuerpo, pero no estoy desarrollando una enfermedad. Pero si pasa mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Que yo no lo trato, ahí sí voy a llegar al estadio de enfermedad donde voy a generar, ¿cierto? La etapa de SIDA. Pero lo más importante aquí es recalcar que ITS es infección, ITS es enfermedad. Por eso nosotros hacemos esta distinción y hablamos de infección. Y aquí es donde entran, ¿cierto?, todas las que conocemos más comúnmente, que son los condilomas provocados por el VPH, la sífilis, la gonorrea, el herpes y, como ya lo he dicho, VIH. Recalcar aquí que todas las ITS tienen tratamiento. Ojo, tratamiento no cura. Todas se pueden tratar, todas las podemos manejar. Todos los síntomas que aparezcan nosotros los podemos mantener bajo control, los podemos, ¿cierto?, hacer menos molestos, prevenir su aparición, etcétera, pero no todas son curables, pero sí tienen un buen manejo, para que vayan teniendo eso en mente para lo que sigue. Las vías de transmisión son varias, pero las vamos a dividir en 3 grandes categorías: vía sexual, vía sanguínea y vía vertical. Partiendo de lo más simple, la vía sanguínea es toda aquella en donde la sangre de una de las dos personas está en contacto con la mucosa de la otra: mucosa genital, mucosa anal, mucosa bucal. También podría ser la mucosa ocular, pero eso es ya menos común y casos bastante particulares. Mucha gente tiende a tener la duda de que si la sangre o las transfusiones en Chile pueden tener el riesgo de transmisión de una infección. Antiguamente sí, actualmente ya no, porque toda la sangre pasa por un protocolo de análisis en donde esta está libre de cualquier infección. La vía vertical, que es acá el punto 8, donde vemos este feto en gestación, es embarazo, parto, lactancia. Durante el embarazo hay varias ITS, como lo son la sífilis y el VIH, que son las de más relevancia al momento de adquirir una infección, a las cuales nosotros podemos tener ojo que se pueden transmitir de la madre o de la persona gestante hacia el feto que está en desarrollo, sobre todo en el primer trimestre. A través del embarazo, porque si nosotros tenemos un parto vía vaginal, cuando el bebé sale y tenemos contacto de la mucosa del bebé con la sangre de la persona que está teniendo el parto, puede generarse en ese momento la transmisión del virus, a pesar de que quizás no se haya hecho durante el embarazo. Y por la lactancia, el VIH puede transmitirse a través de esta vía, y en esos casos es recomendable, por ejemplo, suspender la lactancia y otro tipo de cosas. Pero para que la veamos, vía vertical, embarazo, parto o lactancia. Todas, de la 1 hasta la 7, son las vías de transmisión sexual, o sea, por contacto sexual, que puede ser desde el genital con genital o de genital a boca. Aquí están todas las combinaciones existentes. Algunas pueden representar un poco más de riesgo, otras no. ¿A qué me refiero con que pueden representar un poco más de riesgo? Toda práctica que conlleve la estimulación de la mucosa anal es más riesgosa debido a que el ano tiene, ¿cierto?, una mayor carga de bacterias, y también porque esa zona, al no lubricarse por sí misma y no utilizar, por ejemplo, el lubricante de base, puede generar microfisuras y es más fácil adquirir una ITS que en zonas en donde no tenemos este riesgo, ¿cierto?, de crearse microfisuras. Aquí vamos a definir en grandes rasgos o dividir a grandes rasgos lo que son las ITS: bacterias, virales, fúngicas y parasitarias. Fúngicas, como ustedes podrán ver, está con un asterisco, porque no son ITS. La candidiasis es simplemente cuando ocurre un desbalance en la microbiota de la vagina, y eso no la vamos a ver, pero es para que la tuvieran en cuenta. Con las bacterianas tenemos sífilis, gonorrea y clamidia; virales, VIH, SIDA, VPH y herpes; y parasitaria, la tricomoniasis. De todo esto, vamos a partir primero con las bacterianas. Para quien sea sensible en este punto, cada ITS tiene imágenes, así que si prefieres solo quedarse escuchando, es su momento. Vamos a empezar entonces con la sífilis. La sífilis está causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. ¿Qué es lo importante saber de la sífilis? Que tiene 3 etapas. Generalmente la primera etapa se presenta como esto que nosotros vemos acá: un chancro, que se llama chancro sifilítico primario, que puede ocurrir en la mucosa bucal, o en la mucosa genital, o en la mucosa anal. Puede aparecer en cualquiera de estas partes. Incluso puede aparecer debajo de la lengua. Zonas que uno no encuentra que sean muy comunes, pero suele ocurrir. ¿Qué es lo riesgoso o por qué mucha gente no consulta en esta primera etapa de la sífilis? Es porque este chancro no duele, no pica, no arde, no nada, y desaparece por sí mismo en aproximadamente 14 días. Entonces, como desaparece y no provoca ningún dolor, mucha gente no consulta. Y ahí pasamos a lo que se llama sífilis secundaria, en donde es la segunda imagen de acá, porque generalmente en todo el cuerpo, mayoritariamente en espalda, palmas de las manos y plantas de los pies, aparecen estos pequeños puntitos que después se cicatrizan y generan manchas azules, o sea, café.
disculpen, generan muchas manchitas café. Y estas también desaparecen por sí solas, y lo único más como representativo de esta etapa es que puede generar un poco de picor, pero tampoco la gente tiende a consultar por eso. Y después de muchos años, cuando estas segundas etapas ocurren, donde la infección dejó de ser tan transmisible, porque las etapas más riesgosas de transmisión son la primaria y la secundaria, cuando pasan muchos años, podemos generar sífilis terciaria. Y esta se divide en neurosífilis y cardiosífilis, en donde esta puede afectar al cerebro o puede afectar al corazón. Pero esto, como les digo, en estadios muy avanzados. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos conocimiento de la sífilis? Porque por lo menos en BioBio, en el último año, ha aumentado en un 70% los casos de sífilis, porque como les decía, es una infección de transmisión sexual que no duele y que muchas veces se pasa muy por alto. Por eso las recomendaciones de exámenes nosotros decimos que también tiene que hacerse. La gonorrea es otra infección bacteriana que va muy de la mano con la siguiente que vamos a ver, que es la clamidia. Vamos a hablar casi como si fueran una porque son muy parecidas, y en el más del 30% de los casos estas vienen de la mano y de hecho se tratan en conjunto. Si nosotros detectamos gonorrea, también tratamos para clamidia por lo juntitas que vienen la mayoría de las veces. Su agente etiológico o quien la causa es la Neisseria gonorrheae, y los síntomas que suelen generar en personas con pene es esta secreción como de pus, media amarillenta, un poco verdosa. Genera también disuria, que es este dolor al orinar, también genera ardor. Pero a veces también se pasa por alto porque si ustedes no están muy acostumbrados a ver su flujo genital, sobre todo en personas con vulva y con vagina, puede llegar a confundirse con que sea normal. Por eso se le invita tanto a la autoexploración. Y en personas con útero, los síntomas más frecuentes se presentan en la etapa ya que es más avanzada. Primariamente no hay tanto síntoma que a mí me pueda llamar la atención, pero después empiezo con dolor al orinar, hay dolor en la menstruación que muchas veces uno dice, pero quizá me duele solo porque estoy menstruando, pero si duele un poquito más y se asocia con dolores en el bajo vientre, por ejemplo, y tenemos este flujo que es medio purulento, un poco amarillento, etcétera, sería para tener que consultar. Y lo preocupante de la gonorrea es que si no se trata en el largo plazo, puede causar infertilidad en las personas que tienen útero. Y como les decía, la clamidia, tenemos las mismas fotos porque es muy parecida, se produce por principalmente el agente etiológico de Clamidia trachomatis. Y secundariamente puede ser por ureaplasma o Mycoplasma genitalium, que son dos agentes etiológicos que por sí solos no son muy comunes de encontrar. Tampoco generan muchos síntomas, pero si ustedes en algún momento se hiciesen un panel de ITS y le apareciera ureaplasma y micoplasma, es un hallazgo bastante frecuente que no tiene tanta relevancia de que les vaya a causar repercusiones demasiado negativas. Es fácilmente tratable. En personas con pene la clamidia suele generar una secreción mucosa. Y esta es la diferencia, que al ojo clínico experto no la puede ver, que la gonorrea es más purulenta y la clamidia es más mucosa, como más acuosa, por así decirlo. No tiene tanto este tinte amarillo, sino que tiende a ser un poco más filante, que es como más, estirable. Y también presenta el ardor al orinar, pero es más leve que en el caso de la gonorrea. Y algo distinto al momento de la observación clínica, cuando uno está haciendo una examinación a una persona con vulva, en el caso de la clamidia, yo puedo ver el cervix que está friable. ¿A qué me refiero con friable? En esta imagen de aquí se ve que está rojito, está irritado. Incluso si yo pasara una herramienta que es como un palito de madera y lo raspo, el cervix brotaría un poquito de sangre. ¿Ya? Y esto es más característico de la clamidia que de la gonorrea. Con el herpes, nosotros, de más que han escuchado que el herpes, antes el herpes bucal y el herpes genital. Nosotros hacíamos esa distinción porque principalmente el herpes tipo 1, que era el que nosotros conocíamos como bucal, se encontraba generalmente en esta zona, y el tipo 2 a la zona genital. Pero con las prácticas orogenitales, con el sexo oral, etc., estos virus en realidad está bastante diluida la barrera entre saber si es uno o saber si es el otro. Entonces la única forma de saber a ciencia cierta cuál tendrían sería con un cultivo, pero tampoco es estrictamente necesario porque ambos se tratan de la misma manera. En el caso de los síntomas del herpes, tenemos que entender que el herpes puede no presentar síntomas a pesar de estar en el cuerpo. Yo tuve relaciones sexuales, pasó tiempo, no siento nada, no me pareció nada extraño, pero quizá meses, semanas o incluso años después, yo puedo empezar a sentir una picazón, un ardor. Y uno así, qué extraño.
y no cede con nada esa picación y ese ardor, y tampoco está antecedido a que haya tenido un flujo diferente, nada, solamente empieza a arder un poquito la zona. Y después, ¿qué ocurre? Empiezan a salir estas ampollitas. ¿Cuál es la característica principal de estas ampollas? Que son como un racimo de uva. Y como pueden ver, son levemente redonditas y la superficie es perlada. Se ve casi como si ustedes vieran una perlita que se ve como medio entre blanco y amarillento, y esas son pústulas de pus. Cuando salen, pican, y al contacto con la orina, la verdad es que arden bastante y son bastante molestas. Y después pasan un par de semanas, estas ampollas revientan, que es donde es la etapa de más riesgo de contagio, y después se seca. Y generalmente las personas creen que cuando la lesión inicial desaparece, ya no tengo el riesgo de poder transmitir esta infección. Pero particularmente con el herpes, hay estudios recientes 2 años, para ponerles un margen de tiempo, que dicen que hasta 14 días después de que desaparece la lesión del herpes, puedo seguir transmitiendo el virus. Entonces, desde que aparece la lesión hasta que desaparece, nosotros hablamos de aproximadamente un mes, a pesar de que la lesión activa dura 14 días. Y como les decía, esta a pesar de que no tiene cura, porque una vez que lo adquiero, voy a seguir en el tiempo apareciendo con estas recidivas o volviendo a expresar el herpes, yo lo puedo tratar con aciclovir, y si mantengo un buen control de mi estrés, por ejemplo, y de mi ciclo inmune en general, puedo evitar más episodios en el tiempo. Con la siguiente ITS vamos a hablar de VPH y condilomas. ¿Por qué hacemos la distinción de VPH y condilomas? Porque el VPH en sí son un conjunto de virus. Cuando nosotros hablamos del virus papiloma, hablamos de muchos virus que están catalogados como papiloma humano. ¿Alrededor de cuánto? De más de 200. Hay literatura que incluso habla de más de 250 virus del papiloma humano. Pero ¿cuáles son los que a nosotros nos interesan? Son las cepas 6 y 11 y las cepas 4 y 16. Las cepas 6 y 11 son los que causan condilomas, que es esto que vemos acá, que se llaman condilomas acuminados. ¿Por qué? Porque sale uno y sale otro, y empiezan a formar, ¿cierto?, esta especie de coliflor. Cuando nosotros nos los enseñamos, nos dicen que forman coliflorcitas. Y a medida que se va expandiendo, esto se va haciendo mucho más amplio y ya no se ve como una verruga sola, sino que se ve como casi como una alfombra, para que me lo entiendan, de verruguitas. Y esto, al igual que todas las otras ITS, no solamente se puede expresar en la zona genital, también se puede expresar en la mucosa oral, en la mucosa vaginal, en el pene, en la parte de abajo del escroto, incluso llegando hasta la zona anal. Entonces, para que quitemos este mito de la cabeza, que si nosotros vemos una persona, solamente va a tener VPH en la vulva, o solamente va a tener un herpes, ¿cierto?, en un labio o en la parte del cuerpo del pene. Puede estar en cualquier parte. Y la cepa 4 y 16 son cepas que no causan estos condilomas que yo les mencionaba, sino lo que hacen es que debilitan cáncer de cuello uterino. Por eso se habla de que el cáncer de cuello uterino es el único cáncer que es una ITS, porque su única transmisión es por vía sexual. ¿Y cómo voy a prevenir, por ejemplo, la aparición o, ¿cierto?, el riesgo de adquirir un condiloma o de adquirir una cepa de alto riesgo, que es las que provocan cáncer, a través del uso de preservativo? Pero como les voy a explicar más adelante, esto no es lo único que podemos utilizar. ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen? Al principio no es una pápula gigante, sino que aparece un puntito rojo, tan pequeñito como la cabeza de un alfiler, que empieza a crecer, se empieza a multiplicar y terminan formando estos condilomas. Estos condilomas acuminados. Pasando ya a lo que es VIH y SIDA, como les decía anteriormente, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y que pasa a SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando pasa mucho tiempo. ¿Y cómo funciona? Que este virus lo que hace es atacar al sistema inmune. Nos vuelve débiles. Nuestros glóbulos blancos, que son nuestras defensas, las destruye para que nuestro sistema inmune esté mucho más vulnerable a enfermedades oportunistas. ¿Por qué esto es importante? Porque el SIDA no es lo que te mata. Lo que te mata es que tienes tan poco sistema inmune que un resfriado, una tuberculosis, una neumonía, que sería fácilmente tratable con antibióticos, se vuelve mucho más peligrosa porque yo no tengo glóbulos blancos que me defiendan. ¿Suena terrible? Sí, pero esto quizás en la década del 90, no ahora. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos el tratamiento antirretroviral, que es básicamente una combinación de muchos medicamentos específicos para esto, que en determinadas combinaciones nos va a ayudar a reducir la carga del virus, porque el virus entra en nuestro cuerpo, se multiplica, y
los antirretrovirales empiezan a de a poquito bajar esta carga viral. ¿Y cómo sé que yo, por ejemplo, adquirí el VIH-Sida porque en comparación con otras ITS, esta no provoca síntomas que sean muy característicos? Porque sí hay síntomas que en realidad uno los describe como que 14 días después de la adquisición del virus tienes síntomas parecidos a un resfriado. Pero ¿por qué a mí un resfriado me tendría que llamar la atención? Por eso nosotros hablamos que generalmente no presenta síntomas. Es a través del testeo. ¿Qué testeo nos podemos hacer? En CESFAM o en alguna red privada, ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA, etc., se pueden realizar un test de ELISA o métodos más rápidos que son el test rápido de VIH, o sea, el test rápido visual de VIH, nombre largo, que se pueden hacer, muchas veces se hacen campañas o que son unos dispositivos parecidos a los test de embarazo, que ustedes les pinchan un dedito y le entregan un resultado en 15 minutos, o su versión en autotest, que es lo mismo, pero se lo pueden hacer ustedes. Y con eso ustedes pueden obtener el testeo de ver si es que portan el virus o no. Pero ¿cuál es lo importante a destacar del autotest, del test de ELISA y del test rápido de VIH? Que tienen un periodo de ventana. ¿A qué me refiero yo con periodo de ventana? Que si yo, por ejemplo, hace 2 semanas tuve una relación sexual de riesgo, yo hoy me testeo, aunque yo porte el virus, quizás ese test no me va a marcar positivo. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué? Porque cuando el virus entra al cuerpo, tiene que pasar un tiempo para que la carga viral, o sea, que el virus se reproduzca, sea lo suficientemente alta para que el test sea capaz de detectarlo. Y el MinSal nos habla de que este periodo es de entre 1 a 3 meses. Pero hay algunos laboratorios que, con los test de cuarta generación, que son los más actualizados, nos hablan que podrían detectar el virus en 14 días posterior a la relación sexual de riesgo. Pero, como les digo, el MinSal nos habla de 1 a 3 meses, entonces esta es la ventana que nosotros deberíamos esperar posterior a tener una relación sexual de riesgo en donde se rompió un preservativo o derechamente no se utilizó, para poder testearme y verificar si es que porto el virus o no. Sigamos. Recordad que yo les estaba hablando de carga viral. Y cuando esta carga viral baja lo suficiente con los antirretrovirales y los test ya no lo detectan, significa que estoy indetectable y eso también hace que yo sea intransmisible. Mi carga viral es tan pequeña que yo ya no soy capaz de transmitir el virus a otra persona. Esto significa que, por así decirlo, no tengo la necesidad de ocupar preservativo, no necesariamente. Voy a tener que seguirlo utilizando por la prevención de otras muchas cosas, pero yo con una carga viral lo suficientemente baja que no se detecte, me vuelvo intransmisible, ¿ya? Para que no tengamos este perjuicio de que las personas seropositivas necesariamente andan transmitiendo el virus a toda la gente. A tratamientos, todos, como mencionamos, todas las ITS tienen tratamiento, algunas tienen cura. ¿Cuáles son las que no tienen cura? Para que las distingan rápidamente, las virales. Los virus no tienen cura. Todo lo que no sea un virus tiene cura. Y aquellas que no tienen cura, como el VIH o el herpes, con un buen tratamiento integral, pueden permitir una calidad, pueden y hacen a la persona que tenga una óptima calidad de vida. Y actualmente, ¿cómo poder adquirir estos tratamientos o cómo ingresar a los tratamientos del VPH y del VIH? A través del GES. Lo vamos a tocar un poquito por encima. El GES es lo que antiguamente nosotros conocíamos como el AUGE, que son las garantías explícitas en salud, que son beneficios que nos van a cubrir en estas dos patologías en específico, VIH y VPH. ¿A quién beneficia el GES? Muchas veces nosotros pensamos que no podemos entrar a este programa porque no somos FONASA, pero ISAPRE y PRICE sí pueden ingresar al beneficio del GES para poderse tratar para estas patologías en específico. Ahora, con el tema de DIPRECA y CAPREDENA, que son fuerzas del orden público, carabineros, y CAPREDENA, que es Servicio Naval, Fuerzas Armadas, etcétera, ellos tienen sus propios sistemas que ya son aparte. Pero si somos FONASA, ISAPRE o PRICE, podemos acceder. ¿Y qué nos cubre el PRICE? El GES nos da 4 garantías, que es acceso, calidad, oportunidad y protección financiera. Acceso, que nosotros podemos acceder al tratamiento, la calidad, que el organismo, el hospital, el CESFAM, la clínica privada, etcétera, esté acreditada por MinSal, la oportunidad, que cada patología o cada tratamiento tiene un tiempo específico para que nosotros nos den, por ejemplo, tengo tantos días para que me diagnostiquen, tengo tantos días para empezar el tratamiento, tengo tantos días para que me cambien, tengo tantos días para una revisión. Y esos plazos están establecidos por la ley.
Y la protección financiera es que en general FONASA ya no paga, porque con el bono que se otorgó, ningún tramo de la A a la D no paga. ISAPRE tiene una cobertura, si no recuerdo mal, del 20 o del 40% respecto al valor total. Pero si no, se pueden cambiar siempre FONASA. Y esto para cerrar un poco el tema del tratamiento. Si es que van surgiendo dudas o consultas, las dejan en el chat o pueden levantar la mano. Ahora, formas de prevenir el uso, o sea, la adquisición, perdón, de una infección de transmisión sexual, está el correcto uso del preservativo. Tenemos dos preservativos disponibles, que son los de pene, que es la infografía que ven acá, que son estos, los clásicos que entregan en el hospital, y también tenemos los preservativos de vagina, que son estos, que actualmente lo están entregando algunas entidades, como lo puede ser INJUB, o lo pueden encontrar en CESFAN, dependiendo si es que la red ya tiene actualizado. Vamos a ver rápidamente cómo se realiza la postura de preservativo para que dejarlo más que nada en claro. Vamos a abrir con el preservativo de pene. ¿Qué es lo primero que nosotros revisamos antes de poner un preservativo? Fecha de vencimiento. Siempre. Esto nunca se pasa por alto. Reviso. ¿Mi preservativo está vencido? Sí, no, continúo. ¿Qué es lo siguiente que yo voy a revisar? Que el preservativo no esté pinchado, que no esté dañado, que no esté roto, que no esté desinflado. ¿Y cómo lo voy a hacer? En los preservativos de pene yo voy a apretar y se tiene que formar una burbujita de aire. Y en los preservativos de vagina, si bien no viene aire, yo si los veo a contraluz, puedo ver algún piquetito o algún mal estado. Lo siguiente que yo voy a hacer es, si ustedes aprecian, no se ve muy bien, pero si ustedes ven un preservativo, esta parte de acá es donde se ve que está el profiláctico dentro del empaque. Entonces yo lo voy a lateralizar hacia un lado, para que al momento de abrir, solo con mis manos, no con las uñas, no con los dientes, no con tijeras, no lo pase a romper. Entonces, vi fecha de vencimiento, vi que el empaque está indemne ylateralicé mi preservativo, voy a proceder a abrir. Y voy a obtener esto de acá. Y ustedes a veces, a muchos de nosotros, nunca aprendimos bien o nunca nos enseñaron directamente a poder ponerlo. ¿Y cuál es una forma fácil de identificar cuál es el lado? Yo voy a soplar. Y cuando sople, se tiene que formar esto, que es como un tete de guagua. Y si ustedes lo empiezan a desenrollar, van a ver que el preservativo viene de la parte interna. Porque si yo desenrollo, viene desde adentro. Pero si está puesto al revés, cuando yo quiero desenrollar, queda por fuera. Y ahí es cuando el preservativo no baja. Entonces, una vez que ya identifique esta forma de chupete, tete de guagua, etcétera, gorrito mexicano, como lo quieran decir, y que el enrollo viene por dentro, lo voy a tomar y voy a apretar la punta. ¿Para qué es importante apretar la punta? Porque al momento de producirse la eyaculación, tiene que quedar contenido en esta parte, porque si no se puede romper el preservativo. Voy a enfocar un poco aquí la cámara. Acá está. Entonces, aprieto la parte superior del preservativo y lo posiciono sobre el glande y con la otra mano voy a desenrollar hasta la base del pene. Y me debería quedar de esta forma. Y como ven, aquí arriba no queda espacio, no queda aire, queda completamente plano. Para que al momento de eyacular, esto quede lleno y el preservativo no se rompa. Al momento de retirar, ¿qué es lo importante? Cuando yo vaya a retirar el preservativo, no solamente llegar y desenrollar. ¿Por qué? Porque voy a derramar el líquido. Entonces, yo voy a agarrar con mi palma completa y voy a mantener el contenido dentro mientras con la otra mano voy retirando. Y al momento que tengo el preservativo fuera, voy a revisar que esté indemne, que el líquido esté dentro, le voy a hacer un nudo, lo envuelvo en papel y lo desecho. Y con estos grandes rasgos tenemos lo que es la postura de preservativo externo o de pene. Pasando con lo que es preservativo de vagina, vamos a revisar lo mismo que lo anterior. En estos casos salen enfrente. Fecha de vencimiento, que el empaque esté indemne, voy a lateralizar mi preservativo, pero en estos preservativos en particular tienen un prepicado en la parte superior. Entonces generalmente uno sabe por dónde los tiene que abrir. Pero si no, todo el prepicado les sirve. Pero si encuentran el que está arribita, es más fácil de abrir. Lo abro, tengo las manos un poco lubricadas, ahí está. Y voy a obtener esto, que es más grande, pero es porque va al interior de la vagina. Y esto cuenta con dos circunferencias. Esta, que es la exterior, que es mucho más blandita, si ustedes tienen la posibilidad de poder tocarla, van a notar que es más blanda. Y este anillo, que va en la parte interna, que es mucho más rígido. No tanto más rígido, pero sí más rígido para que pueda mantener su forma. ¿Qué es lo interesante de este preservativo? Es que no es de látex. Eso quiere decir que si ustedes tienen alergias a lo que es el látex, pueden utilizar este preservativo sin problema porque son de nitrilo o polipropileno, etc. Y
También este preservativo se puede poner hasta 4 horas antes de la relación sexual, o sea, ustedes pueden andarlo trayendo puesto, por ejemplo, para que el momento de tener el encuentro no se corte el momento, por así decirlo. ¿Cómo lo voy a poner? Lo voy a tomar y lo voy a doblar en 8, de esta manera. Está recto y yo lo tomo y lo doblo en 8. Y lo tomo por la parte central. Así. Y esto, simulando la cavidad vaginal, puedo estar sentada, acostada, como yo encuentre más cómodo. Voy a introducir el preservativo dentro de la cavidad vaginal, separando los labios internos y externos. Y esto lo voy a introducir. Y de lado se vería tal que así. Y al momento de yo introducir el preservativo, ven que se abre y queda tapando el cérvix. ¿Por qué? Porque si esto es la vagina y esto es el útero, esto nos queda así. ¿Ven? Y esto es lo que cubre a la parte uterina. Y el preservativo por fuera nos queda de esta forma. El preservativo de vagina, al ser un poco más grande, también nos permite realizar sexo oral de manera segura, ya que si yo lo elevo, puedo generar estimulación del clítoris, o si lo bajo, puedo generar estimulación anal. Y esto también es un añadido interesante respecto a lo que es el preservativo de pene. ¿Qué cuidado voy a tener yo al momento de la primera penetración? Que lo voy a sujetar de esta forma. Y ahí se va a producir la primera penetración. Dedos, juguetes, pene, etcétera, lo que se vaya a utilizar. Y termino de acomodar si es que esto no se abrió por completo en la parte interior. Y una vez que haya ocurrido la primera penetración, yo ya esto lo puedo soltar y no tengo que estarme preocupando. Obviamente voy a hacer un chequeo cada cierto tiempo o al momento de cambiar de posición para asegurar que el preservativo siga ahí. Y al momento de retirar, si es que hubo eyaculación, voy a hacer giros del preservativo. 1, 2, 3 giros y voy a retirar. ¿Para qué? Para que también el líquido quede contenido. ¿Qué voy a hacer? Reviso que esté todo en orden, anudo, envuelvo y desecho. Estos son los métodos más conocidos que generalmente se usan en el sexo penetrativo pene-vagina, pero también tenemos otras alternativas de métodos de barrera para el sexo que es entre vulvas, que muchas veces es más complejo o menos conocida la protección. Y para eso les traigo 3 alternativas. Una de ellas son los dediles. Los dediles es para generar, como bien dice su nombre, de dedo a una persona, ¿cierto? Y cuando yo los saco, se ven así. Están comprimidos, son chiquititos. ¿Y cómo los voy a utilizar? Tomando mi dedito, yo lo posiciono y voy a jalar hacia abajo. Tengo las manos un poquito lubricadas, entonces por eso puede costar. Pero en general, simplemente tirando, el dedil se desenrolla y cubre por completo mi dedo. Como ustedes pueden ver, casi no se aprecia, es súper delgado, no se siente, y a pesar de que yo tengo las uñas bastante largas en este momento, si yo rasco mi uña con mi uña, soy incapaz de romper este dedil. Son súper resistentes, son súper firmes y además delgaditos. Como todo instrumento que va a ser utilizado al momento de la relación sexual, si yo toco la zona genital, por ejemplo, toco la zona vulvar o la zona de la vagina, si yo quiero pasar a la zona anal o a la zona oral, tengo que retirar este dedil y cambiarlo. Siempre se utiliza un método de barrera distinto, un preservativo, un dedil, lo que sea, distinto para pasar de vagina a ano, de ano a boca, de ano a vagina, etcétera, y todas sus combinaciones. Si paso de un área a otra, cambio siempre el método de barrera. Esto con respecto a los dediles. Otra alternativa interesante es la mascarilla orogenital, que son estas de acá. Hay un poquito de brillo, pero ahí se pueden ver. Este es el empaque, esto vale aproximadamente 1.500 pesos, los dediles, olvidé mencionarlo. Esto vale como 4.000 pesos y vienen 50 unidades. Y cuando yo saco la mascarilla de su empaque, viene de esta forma. Esto se lo pueden poner directamente en la cara, aunque quizá se puede hacer un poco incómodo, pero lo interesante de esto también es que se puede utilizar como ropa interior. Si yo lo subo, esto queda cubriendo la zona vulvar, de esta forma. Así. Y esto queda, ¿cierto?, puesto en cada una de las piernas, y de esta forma yo puedo realizar sexo oral e incluso me da un margen de penetración con los dedos, ya que esto se estira un poquitito. Pero esto es un poco más frágil que los dediles, entonces no lo recomiendo tanto si es que tiene las uñas muy largas y siempre con la precaución de no dar vuelta la mascarilla. ¿Y qué es lo último que vamos a ver? Son los campos de látex o los diques dentales. ¿Por qué no les muestro la alternativa de hacer un campo de látex con un preservativo de pene? Porque honestamente lo encuentro un poco ortotac y siento que es más complejo que adquirir estas alternativas de que ya las venden directamente así o en un centro de insumos dentales comprarlos directamente. Esto, como dice su nombre, es un campito de látex.
mide aproximadamente 20 centímetros por 10. ¿Y cómo se utiliza? En la zona vulvar yo lo voy a posicionar de esta forma y queda cubriendo. Esto es súper delgadito y si ustedes ponen lubricante por debajo de la barrera de látex se siente casi como una segunda piel. El único cuidado que hay que tener con estas barreras es de no dar las vueltas. Porque supongamos que yo estoy teniendo frotamiento entre vulvas, ¿cierto? De este lado, de este contacto, y todo bien. Pero si yo lo doy vuelta, los fluidos de la otra persona van a quedar directamente en contacto con mis fluidos y a través de eso puedo adquirir una infección. Todos estos métodos son seguros siempre y cuando nosotros tengamos el conocimiento necesario para utilizarlos y siempre tengan cuidado de no darlos vuelta e intercambiar fluidos. Bueno, con eso damos por terminado la parte de infecciones de transmisión sexual y ahora le doy paso a Steffi y a Javi para poder ver la parte de acuerdo de fluidos. Muchas gracias, Jo, te agradece muchísimo, me quedó muy claro. Yo agradezco personalmente también lo explícito porque considero muy importante poder como saber reconocer visualmente cuando tenemos algo enfrente, ¿no? Como desde ahí tomar también decisiones, si es que la otra persona no nos ha informado a tiempo, o incluso que no sepa tampoco lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Sí, muy claro, y también me gustó mucho como el hilo de cómo se armó esta exposición y también lo amable que eres como para explicar las cosas. Me encanta. Cero de eso. Sí, así que 100% recomendada, Jo, por si quieren asesorías con ella, educación, o también tratarse. ¿Por qué Sí, no? hago atenciones online, así que cualquier duda me pueden escribir a mi Instagram, tengo agenda abierta. Sí. ¿Hay ahí algún descuento para películas, algo así? Por supuesto. Ustedes me comentan así, hola, ¿sabes qué? Somos una red, entonces ahí podemos conversarlo y dependiendo del tema de personas podemos incluso verlo en comunidad si ustedes, por ejemplo, son una película de varias personas, 3, 4, y quieren ver entre todos, no hay ningún problema que seamos 5 en la llamada, 3, 4, yo a todos les explico. Así que ahí ven ustedes cómo se organizan, me comentan la idea y yo les digo, sí, adelante. Todo es conversable. Sí, yo creo que eso está buenísimo, porque de repente hay películas, no sé, como dices, de 5, de 10, y está bacán tener como una profesional al medio que pueda como ir entre mediando la situación y también calmando, ¿no? Como, bueno, ocurrió un accidente, ¿cómo lo manejamos ahí sin caer en un estrés? Claro, no entremos en pánico, para todo hay soluciones. Claro, para no caer en pánico, llamemos a la matrona Poli y está todo bien. Sí. Sí. Ahí Natalia Muñoz hace una pregunta, no sé si la alcanza a ver. ¿Cómo? Voy a revisar. Dice, ¿la mascarilla puede usarse también cuando hay roce entre vulvas o es mejor usar barrera de látex? Gracias. Y se puede utilizar, y de hecho, si es que la barrera de látex no está asegurada con algo, por ejemplo, hay un instrumento que se llama Vulvarmesh, que lo pueden buscar, que yo lo encuentro una iniciativa genial, se lo puedo dejar escrito en el chat después, es mejor, entre comillas, el tema de la mascarilla porque los elásticos que tienen los laterales la va a mantener más firme en su sitio. Entonces, ambas se pueden utilizar dependiendo de lo que ustedes encuentren más cómodo. Y tener en cuenta también que el lubricante que ponen debajo de ya sea la mascarilla o la barrera de látex aumenta tanto la fijación como la sensibilidad del uso de la misma. Así que sí, en realidad ambas se pueden utilizar, pero en temas de seguridad, la mascarilla podría ser un poco más segura por el tema de que queda fija en las piernas. Hay menos riesgo de que se mueva. Exacto, ¿no? menos riesgo de que se vaya a mover. Sí, sí, totalmente. Bueno, pasamos entonces a la parte de acuerdo de fluidos. Ya. Ya. Vulvarmesh. Sí. Pani, una Entonces, consultita antes a Jo, que esta ya. igual yo he escuchado varias veces esta pregunta y hay algunos profesionales de la salud que quedan como en duda. Entonces, quiero ver si es que se puede hacer aquí. Muchas veces hay accidentes en las relaciones. Por ejemplo, sin querer se da vuelta la barrera o hay roces sin querer a pesar de los autocuidados. ¿Qué se puede hacer en caso de urgencia si es que, por ejemplo, es de noche y no sé, las personas tienen algún accidente de ese tipo? Ok, lo primero, mantener la calma. Ya, nadie se va a morir. Fue un accidente. Tengamos eso en cuenta. Nadie se está desangrando, nadie se va a morir, por favor. Ok, ocurrió un accidente. Respira. Y de ahí, lo siguiente que vamos a hacer es que, bueno, en políticas en general, con tener relaciones sexuales con más de una persona en relaciones no monógamas, yo recomiendo siempre que haya un testeo previo.
al momento de que empiece la relación sexual. Entonces, si yo tengo, lo vamos a ver más adelante la pregunta de antes, si yo tengo un testeo previo y ninguna de las personas involucradas tiene o porta en ese momento una infección, y tampoco ha habido otro contacto sexual de riesgo con cualquier otra persona, no sería necesario en ese momento entrar en pánico. Pero sí, aproximadamente un mes después, entre 1 a 3 meses, sí hacerse un testeo general que podría ser VIH, un RPR, un BRL para detectar sífilis. Pero como les digo, si es que hubo un testeo previo, si es que no hubo ningún otro tipo de accidente, mantener la calma y esperar un tiempo, aproximadamente un mes, que es lo que tarda la mayoría de infecciones en gestarse para poder testarse y así asegurar que todo está bien. Pero sí, si ocurre un accidente, mantener la calma, conversar, ver todas las personas que pudieran estar involucradas en la relación sexual de riesgo y posterior a eso, testearse. Esa sería mi recomendación general. Genial. Súper, y creo que va súper en relación con lo que va a hablar Estefanía ahora, así que... Ya vamos a hablar Sí. entre las dos. Como Sí. que vamos a irnos turnando tanto como Jo y yo en acuerdos de fluido y claro, exactamente como menciona Javi, los accidentes pueden ocurrir, como pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Se te puede quedar un condón adentro, se te puede romper, como que la barrera se corrió, qué sé yo, como que Súper, sí. pueden pasar un montón de cosas. Siempre pensar desde la comprensión de que no fue a propósito, fue un accidente, nadie tiene la culpa, son 2, 3 o las personas, somos todos quienes estamos involucrados en esto, perdón. Entonces, eso, no echarse las culpas, no apuntarse con el dedo, mantener calma y de ahí ver paso a paso qué se puede hacer. Con respecto a conseguir en cualquier farmacia, la verdad es que no. Por lo menos acá en Concepción existe la opción de Aprofa, que es en Cerebro. Concepción y Santiago, Aprofa tienen farmacia propia en donde venden los dediles, las mascarillas y ahora genitales. Y las barreras, esta que yo le mostré aquí azulita, en realidad la encontré en una Sexshop. Entonces sería cosa de en su zona entrar a investigar o pedirlas online. No es algo tan fácil de encontrar, pero existen opciones. Y respecto a los riesgos de transmisión, si yo masturbo a alguien con mi mano, utilizando mi salida, sin tener contacto boca genital, ¿le podría yo contagiar algo a la otra persona? Interesante pregunta. Esto, sí y no. ¿Por qué? Si yo mis manos las tengo sanas, no tengo padrastro, no me las como, no tengo heridas, el riesgo, por así decirlo, es casi nulo. Nunca es nulo, pero hablamos de casi nulo de 99%, más del 99% de que no va a ocurrir nada. Porque el riesgo sería que si yo tengo una herida en mis deditos, esta sangre esté en contacto con la mucosa salival y después con la mucosa genital, yo ahí podría transmitir algo. Pero como les digo, el riesgo es... y lo importante es cuidarse los deditos, más que nada eso. El PCR de PN para BPH solo está disponible en el sector privado. No está disponible en CAIS y en UNACES, pero está reservado, por así decirlo, para personas que tengan sintomatología. Es complejo que te den un cupo, así como, hola, quiero hacerme un PCR porque prevención. Más que nada por, digámoslo así, la cobertura que tiene el sistema de salud público. Hay que priorizar, y en estos casos se prioriza a la gente que tiene sintomatología para ser tratada. Pero de que puedes preguntar en tu CEFAM, puedes preguntar y está la opción. Te pueden derivar y ahí en el tiempo se ve cuál es la ventana de espera y si te parece conveniente esperarlo, si no hacerlo por el sistema privado. Si no existen más preguntas entonces, chicas, para no retrasar esto, vamos a comenzar entonces con la parte de acuerdo de fluidos. ¿Les parece? Ya. Genial. Bueno, Adelante. acuerdo de fluidos, tema controversial, no controvertido. Yo he escuchado muchas cosas. Veamos qué se teje en esto. ¿Qué es un acuerdo de fluidos? Porque muchas veces lo hemos escuchado, pero quedamos como, ¿qué? Un acuerdo de fluidos, a grandes rasgos lo podemos definir como el consenso, o sea, el acuerdo entre dos o más personas, todas las que estén involucradas, de mantener relaciones sexuales penetrativas y no penetrativas sin un método de barrera de por medio, como cual preservativo de pene, vagina, dedales, campos de látex, piques dentales, mascarillas, etc., de forma exclusiva o no exclusiva. Ahí depende. Pero entonces, ¿cómo definimos acuerdo de fluidos? Un consenso entre todas las personas involucradas de tener relaciones sexuales sin un método de barrera por medio. Exacto. Esto habla porque yo les dije puede ser exclusivo o no exclusivo. Efectivamente, un acuerdo de fluidos entre las personas que lo pactaron inicialmente puede ser exclusivo, de que solo va a ser entre estas personas y que no va a admitir, por así decirlo, a otras personas más.
se hizo y queda ahí, inamovible. Esa es una forma. O que sea no exclusivo, en donde las personas que inicialmente pactaron este acuerdo tengan la posibilidad o hayan dejado acordado que si surge otra persona, yo podría conversarlo e incluirlo dentro de este acuerdo de fluidos, ya sea dentro de la dinámica inicial o esta persona particular con esta otra persona que quiera tener acuerdo de fluidos, que lo vamos a ver más adelante con un diagrama explicativo. ¿Y qué incluye un acuerdo de fluidos? El uso de barreras. Diga, Stephanie. No, sí, continúa. ¿Qué incluye el acuerdo de fluidos? El uso de barreras en el sexo oral, por ejemplo, fuera del acuerdo, que quizá quienes estructuraron el acuerdo en un inicio no vayan a utilizar ningún tipo de barrera y fuera del acuerdo esté que se van a usar todas las barreras o barreras parciales. En juegos no penetrativos, que en el dedeo, en el frotamiento, se utilizan también barreras. ¿Y cuál es la frecuencia con la cual yo me voy a realizar los exámenes de ETS? Y también cuáles exámenes. Porque mucha gente dice, ya, nos vamos a hacer todos los exámenes. Son un montón, son como 12. ¿Y cada cuánto? 3 meses, quizás es poco sostenible. Entonces vamos a ir evaluando, en caso particular, qué exámenes serían sí o sí, que yo digo prioridad, y cada cuánto tiempo sería lo más recomendable. Exacto. Otra cosa sobre los tipos de acuerdos que pueden ser de exclusividad o no exclusividad y sobre lo que incluye. Hay diferentes tipos de políticas que se dan según los tipos de relaciones. Por ejemplo, usualmente se da en los acuerdos de poliamor jerárquico, se da un tipo de exclusividad con el uso de barrera o de no barrera, y con todas las otras personas no hay barrera. O sea, hay barrera, que diga. O se dan otros tipos de películas, quizás como de tipo más no jerárquico, o hagamos, o anarquistas, que suelen hacer acuerdos en conjunto. Como que pueden tener dentro de la película sus propios acuerdos de cómo funciona el uso de los cuidados sexuales, y también como qué tipo de personas entran en la película, qué tipo de no sé, éticas se admiten en la película, o qué tipo de formas de cuidados hay en cada película. Continúa. Muy evaluable caso a caso y en este caso película a película. Sí, de película a película varía bastante como qué tipo de acuerdos son acuerdos, se permiten o no se permiten, cuáles son como las consecuencias de la transgresión o los accidentes de cada acuerdo. Sí. Bueno, ahora vamos a ver lo que son un poco consideraciones. Yo las dividí en consideraciones desde mí, o sea, cosas que puedo hacer yo como persona, tiempo y lugar, y psicoemocionales, que es la siguiente diapo. ¿Qué son las consideraciones desde mí? Uno, cuando yo voy a plantear un acuerdo de fluidos o cualquier otro acuerdo, la idea es plantearlo desde, yo lo defino como la curiosidad, más que desde la problemática. ¿A qué me refiero con esto? De que me gustaría probar esto, o esto me parece una medida interesante y quizá te lo estoy planteando porque me gustaría compartir esto contigo, etcétera, pero no como una novedad. En las parejas monógamas muchas veces se habla de que vamos a tener hijos para poder solucionar esto y así tener una novedad. Muchas veces en películas también ocurre de que se va a plantear este acuerdo de fluidos como una novedad, como para refrescar la relación, y eso siento yo que no es un buen pie de inicio para este tipo de acuerdos, ya que, como les digo, tiene que nacer desde desde el genuino deseo de compartir, más que de solucionar esto como una tapadera, como una solución parche. Y ser conciso, pero amable. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces pasa que cuando nosotros queremos plantear algo nos damos muchas vueltas y estamos como, ay, ¿será? ¿No será? Entonces la idea es que tú te hagas un diálogo mental, un diálogo escrito, lo que tú quieras, viendo punto por punto los que a ti te gustaría plantear, concisamente, o sea, acotado, ¿cierto? Pero que lo transmitas también con amabilidad. Porque pasa que nosotros podemos querer ser muy concisos y A, B, C, D, y de repente la amabilidad donde se nos quedó en el camino. Entonces, ser precisos, estar acotados, pero transmitir siempre con cuidado, teniendo en cuenta los sentimientos de la otra persona. Tiempo y lugar. ¿Por qué tiempo y lugar? Ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto? Porque un acuerdo o una conversación compleja o más difícil, que tenga un poco más de carga emocional, tiene que tener
un tiempo específico, o sea, suficiente para poder ser llevado a cabo. No voy a ir yo, por ejemplo, en el recreo de la colación o en mi descanso de 20 minutos a plantear algo que puede ser denso a la otra persona y dejarla ahí y desaparecerme, ¿cierto? Entonces yo tengo que darle el espacio suficiente en tiempo para que la conversación pueda distenderse todo lo que ella requiera. Un espacio de encuentro neutral. Lo que ustedes entienden como espacio de encuentro neutral. Puede ser un espacio de encuentro neutral público, puede ser en la casa de uno de ustedes, puede ser en virtualidad, pero virtualidad llamada, virtualidad mensaje, virtualidad videollamada, pero lo que ustedes consideran un espacio donde ambos van a estar seguros. Y si es que se realiza en un lugar público o se realiza en la casa de uno de los integrantes de este acuerdo, la idea es que al momento de que termine la conversación de este acuerdo, de ser necesario, cada quien pudiera devolverse a su hogar de manera segura en transporte, que no tenga que estar pensando cómo va a volver a casa, que eso no sea una incomodidad, sino que termine yo de decir, ah, mira, son las 7 de la tarde, puedo tomar micro, puedo tomar tren, puedo tomar lo que sea, para poder devolverme de manera segura a mi hogar. Y es otra cosa muy importante considerar, valorar la sensibilidad del vínculo. ¿A qué me refiero con valorar la sensibilidad del vínculo? Quizá yo no me molesta como persona que me digan las cosas pero quizá la persona con la que yo me vinculo, o las personas con las que yo me vinculo, no sean tan receptivas a esta forma un poco más agresiva, por así decirlo, de comunicar las cosas. Y sean un poco más sensibles, o les gusta que se comunique de otra forma. Entonces, considerar se me fue la palabra. Los tipos de lenguaje puede ser. Eso, Por considerar ejemplo, hay personas que su lenguaje son muy emocionales, hay otras personas que su lenguaje es mucho más racional o lógico, otro tipo que hay personas que son más pragmáticas, otro tipo que son como muy abstractas en su pensamiento, formas, como tipos de lenguaje. Exacto. Considerar, a eso me refería con sensibilidad, gracias a Steffi por el pase. Y también considerar el cómo la otra persona afronta las conversaciones difíciles. Quizá yo soy una persona que le gusta resolver en el momento, pero quizá mi vínculo es una persona que le gusta tomarse tiempo, tomarse un espacio para pensar las cosas y después volver. Entonces, si yo soy una persona de inmediatez y mi vínculo es una persona que requiere tiempo, no voy a ir y exigirle la respuesta al tiro, porque claramente vamos a estar chocando, sino que considerar estos tipos de procesamiento y los tiempos de procesamiento de cada persona. Aunado a lo que es el tiempo suficiente y el espacio de encuentro neutral, los horarios. Independiente de cuánto tiempo tome e independiente del espacio que ustedes elijan, piensan en los horarios de ustedes y de la otra persona. Porque quizá, ya, vamos a tener esta conversación a través de llamada. Y yo digo, ya, para mí me queda excelente las 7 de la tarde, pero quizá a las 7 de la tarde la otra persona está en su casa cuidando a sus hijos, o está haciendo tarea doméstica, o está haciendo cualquier otra cosa que no le va a permitir estar 100% del tiempo o estar el 100% enfocado en esa conversación. Entonces, considerar mis horarios y considerar el horario de la otra persona. Y los rituales gratos, entiendo yo que esto hace referencia a, después de una conversación difícil, a los cuidados que nosotros podríamos tener con la otra persona. Tanto cuidado físico o cuidado de apapacho, o quizá una conversación que reafirme el sentir que yo tengo hacia la otra persona. No es que te esté proponiendo esto porque no te quiera o bla, bla, sino que dar un refuerzo físico, emocional, mental, etc. Sí. Para complementar acá lo que propuso Jo, que me encanta, cómo abarcamos esto, ¿no? Que es de una mirada más integral, desde también los cuidados emocionales, que son muy relevantes al momento de ver el tipo de acuerdo fluido. Es que, como decía Jo, proponer estos acuerdos de fluidos desde, no sé, pues desde el problema o desde las carencias en una relación es bastante problemático. Como no se puede compartir lo que no sobra, como cuando algo abunda, se puede como compartir y repartir y qué sé yo. Sí, yo personalmente haciendo los tiempos de calidad, los tengo agendados literal, así como tienen un colorcito especial. Google Calendar. Sí. Lo otro es que los acuerdos de fluido no solo se hacen como con parejas, sino que a veces incluso se hacen desde una misma, como, no sé, que
que pasa quizás como en poliamor independiente, acá mi anarquía, que es como yo tengo mi política de acuerdos de fluidos, yo personalmente. Sí. Y eso la aplico a todo el mundo. Como no la consensúo con otros, sino que eso es mío y desde ahí yo me relaciono, ¿no? Claro. Y claro, cuando pueden estar esto de hacemos acuerdos desde dos, o hago acuerdos desde yo misma, o me preocupo y promuevo el deseo y la voluntad de una otra persona. Eso también es súper relevante. O sea, cuando una persona reprime sus deseos, es una puerta muy rápida hacia muchos tipos de malestares socioemocionales, psíquicos o puramente emocionales. Eso también considerarlo como desde varias perspectivas, ¿no? Como de perspectivas que son desde lo poliamoroso, que es como más desde dos, a cómo también se pueden formular acuerdos de fluidos que son desde mi ser, desde mi yo, cómo yo me quiero cuidar y cómo eso lo voy a aplicar con todas las personas con las cuales me relaciono. Y no necesariamente hay como acuerdo, más que conmigo misma. Siempre nuestro principal vínculo somos nosotros mismos. Así que si yo firmo un acuerdo conmigo, quien lo acata se queda, quien no, la puerta es ancha. Sí, totalmente, como algo que, no sé, pues Hater nos ha mencionado harto, que es como el cómo nos cuidamos. Considero muy relevante que los cuidados sexuales son, primero, como mencionó Jo, de una misma. Como yo me cuido primero. Es mi responsabilidad cuidarme tanto emocionalmente, sexualmente, físicamente, de todas las maneras. Primero los cuidados pasan por mí. Y al menos en relaciones no monógamas, cuando me descuido en aspectos sexuales, no solo me estoy afectando a mí, o físico, como un resfriado también, como también afecto a todas las personas que interactúan conmigo. Lo otro, también sumándome como a, sí, la autonomía del autocuidado y la exposición. Sí, o sea, también es la autonomía de cada persona que nos corresponde, como nuestros límites hacia nosotros y también hacia el resto. En cuanto a, por ejemplo, los tiempos, pienso que incluso cuando son conversaciones difíciles, como acuerdos de fluidos, pueden ser varias conversaciones. Podemos fijarnos, hablar hasta que ya nos sintamos cansados o como ya medio agotados de hablar un rato y queramos, sobre todo neurodivergencia. Y quizás queramos posponer la conversación, como ya hablamos un ratito hoy, hablemos, retomemos esta conversación, no sé, una semana después, 2 días después, 2 semanas después, qué sé yo, como que cada persona considere pertinente. Eso que también es importante cuando se toman decisiones consensuadas entre más de una persona, que no haya sentido de urgencia. Como cuando no hay sentido de urgencia, los niveles de densidad bajan harto, y eso permite como decir, bueno, hoy día no podemos resolverlo o llegar a un acuerdo muy zanjado, pero súper, sí o sí, lo vamos a acordar en una próxima ocasión y en una próxima y en una próxima. Y así, ¿no? Como sentir, como también mencionó Jo, que el tiempo sea distendido. Y no solamente en el mismo espacio en el cual agendamos tener esta conversación, sino que si queremos también podemos continuarla después y después. Ay, no, ¿cómo? ¿Te dice Natalia Muñoz? Natalia pregunta, ¿hay una forma que ustedes recomienden para mejorar ese sentido de urgencia? Pienso que la confianza es central, desde mi área al menos, desde la terapia. La confianza en el vínculo y la seguridad del vínculo creo que es clave para el sentido de urgencia. Como yo quiero algo urgente cuando no estoy segura de que abunda, por ejemplo, un plato de comida delicioso. Si yo no estoy segura de que abunda, voy a estar ahí como, bueno, hay más. Pero si yo estoy segura de que eso abunda, como un poco, después otro, y como, haz algo que abunda. O sea, estoy completamente segura y confiada en que mis parejas o mi pareja
puede atenderme, escucharme y considerarme, no necesito que sea ahora ya. Sobre todo si confío en su criterio también. Como, ya, si yo le pedí que esto es complejo para mí, no va a ir a llegar y hacerlo, ¿no? Si le pedí que por fin no se ponga una, o sea, que por fin veo que se puso una camisa amarilla y me conecta con un trauma en la camisa amarilla y a mí me afecta la camisa amarilla, yo al menos voy a confiar en que por lo menos 1 o 2 semanas hasta que resolvamos el tema de la camisa amarilla, la vaya a poner. Es un tema de confianza y seguridad. Y lo último, en cuanto a rituales y datos, yo personalmente recomiendo cuando hay conversaciones incómodas, tanto de acuerdos fluidos, como trae un nuevo vínculo, como no sé, traumas complejos que a mí me complican a la hora de tomar acuerdos, o cualquier cosita que veamos en conjunto. Los rituales, como mencionaba Javi, agendarlos, encuentro muy útil, como para respetar los tiempos de cada persona, agendar, tal día vamos a hacer tal cosa. También el cómo y cuándo, como cómo sería como, ya mira, no sé, mi ideal sería, no sé, en tu casa, comiendo papas fritas y tomándome un juguito súper rico. Y con una musiquita baja y con, no sé, unas velitas, o qué sé yo. Estoy haciendo algo muy personal. Y eso que pues que a mí me ayuda a estar en un ambiente, sentirme en un ambiente muy grato, muy tranquilo, y voy asociando la experiencia de hablar cosas incómodas a algo entretenido. Como voy a ir a pasar un momento muy entretenido, o incluso como el tacto o la cercanía física cuando se hacen acuerdos como complejos. Por ejemplo, es súper distinto hablar algo complejo con una distancia de aquí estoy yo y aquí está la otra persona, pero yo no me estoy tocando con la otra persona, no hay como, no me estoy tocando las manitos, no tengo las piernitas entrelazadas, qué sé yo, como hablarlo, no sé, muy cercanamente, que hay un contacto físico de manos o de piernitas o de el espacio físico de mi cara con la otra cara, del contacto visual entre las personas, eh, cambia bastante la disposición entre las partes para poder acordar algo. Eso como recomendación para hablar temas densos. Bueno, Continúa. digamos que el tiempo nos persigue. En el último tema de consideraciones tenemos lo que es la esfera psicoemocional, en donde aquí entra un poco de la mano de lo que decía Steffi, que es el nivel de confianza, algo que a mí personalmente me cuesta un poco, que es abrazar la incertidumbre y entregar claridad. ¿Por qué el nivel de confianza? Quizás no es lo mismo que yo vaya a conversar un acuerdo de fluidos con alguien que conozco hace 6 meses con un vínculo con el cual llevo 2 años. Ahora, tampoco entendamos que la confianza se construye en base al tiempo, ¿ya? Como que no son directamente proporcionales, pero sí es simple, más tiempo, más confianza, ¿ya? La confianza se va construyendo en base a las acciones, acuerdos, o cosas que yo voy haciendo con este vínculo para poder crear, ¿cierto? Y construir de a poquitito nuestra casita de confianza. Pero sí, como les decía, a más confianza yo tenga en un vínculo, más fácil va a poder ser expresar mis necesidades, lo que yo requiero, mis dudas, mis curiosidades, etcétera, y compartir una amplia gama de cosas. Con lo de abrazar la incertidumbre me refiero a que, si bien yo puedo ir con una idea muy clara de yo quiero esto y espero esto y esto y esto y esto, quizás la respuesta no va a ser favorable, o sí lo va a ser, pero yo no lo sé. Entonces tengo que tener claro que aunque yo espere algo, puede que ese algo no se cumpla. Y todo ese mar de posibilidades, tengo que estar bien y tranquila con que se ocurren bien, si no ocurre bien también. Porque si no, voy a empezar con este comadero de cabeza y este pensamiento rumiante de easy, 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 y me va a costar mucho poder estar de manera tranquila, es cierto, planteando este acuerdo o esperando incluso una respuesta. Y lo de entregar claridad es que, por favor, chicas, para todos, no entreguemos respuestas ambiguas. Sí puede ser, sí tal vez, sí la verdad es que me tinca. Allí entra también el tema del consentimiento. Un acuerdo, un, perdón, una respuesta solo es sí, solo es afirmativa cuando, y después vamos a hablar un poquito de retocando el tema del consentimiento,
Pero un sí solo es un sí cuando es un sí fuerte, alto, entusiasta, libre de coacción, cuando no está influenciado, por ejemplo, por el tema del alcohol o las drogas, cuando no me siento presionada a entregar una respuesta. Entonces, si yo estoy brindando todo este espacio en donde el consentimiento puede ser cumplido, también es mi deber en decirle a la otra persona si me parece o no me parece y tomarme todo el tiempo que yo necesite para entregar esta respuesta. Porque claro, puedo sentir, por lo mismo que comentaba alguien en el chat, este tema de la urgencia. No, pero es que quiero una respuesta pronto, no, pero es que la quiero hoy día. Ya, pero es que yo también necesito tiempo para pensar. Y así entregarte desde mi más profundo sentir la respuesta que yo de verdad considero correcta y no la que tú esperas que yo te dé. ¿Ya? Y aquí entramos a nuestra triada mágica que le llamo yo, que es la escucha activa, la comprensión mutua y la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, no, pero si lo clave en una relación es la comunicación, y comunícate, y comunícate, y comunícate. Ya, genial, yo quizás soy un comunicador excelente, pero si la otra persona no me comprende o yo no comprendo las necesidades de mi vínculo y no soy capaz de tener una escucha activa en donde le estoy poniendo atención, donde estoy integrando lo que me está diciendo, donde estoy atendiendo a estas microseñales quizá de incomodidad, una por sí sola no funciona, todas van de la mano. Entonces, sin comunicación no hay escucha activa ni comprensión, sin escucha no hay comunicación ni comprensión, y sin comprensión no hay escucha ni comunicación. Estas tres van sí o sí de la mano. Si falta una, esto no ocurre. ¿Ya? Totalmente. De aquí me puedo agregar, sobre todo la parte del consentimiento está buenísimo. Por lo mismo es importante como que abrir la posibilidad de que puedan ser varias conversaciones, o varias sesiones de conversación, o varias citas de conversaciones, que eso se pueda dar. Creo que buscar activamente el deseo y la voluntad tanto propia como de la otra persona en una base mínima de respeto en la relación. Y sobre cómo quizás abrazarle a incertidumbre, entendiendo que la incertidumbre es lo que no se sabe, pienso que es las certezas que hay en la incertidumbre, para mí se basan en la confianza, ¿no? Se basan en el estar muy segura, muy segura que estoy eligiendo a alguien, que mi filtro me hace elegir personas que me van a cuidar, que me van a considerar, y yo también voy a darle eso de vuelta. Creo que eso está como en lo que puede ir abrazando esa incertidumbre. Es como la confianza en el fondo casi de mí misma en elegir a quien permito no que me influya o que me vaya a afectar en mí. Adelante. Ya. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que puede existir un acuerdo de fluidos entre las primeras personas que lo pactaron y después ver otra? Bueno, aquí para que se entienda, línea continua y estrella, acuerdo de fluido. Línea apuntada, no hay acuerdo de fluido. Para que lo vayamos intentando. O sea, entendiendo. Ahora, A y B tienen un acuerdo de fluidos. A y B son un vínculo que llevan 3 años juntitas. Y F es el vínculo de B, pero que llegó hace 7 meses. Y también tiene un acuerdo de fluidos. Pero F tiene un acuerdo de fluidos solo con B. Pero B tiene un acuerdo de fluidos con A y con F. Que F tenga este acuerdo con B no significa que por osmosis, por así decirlo, porque sí, o por sobreentendimiento, que F también tenga un acuerdo de fluidos con A, porque esto solo fue conversado con B. Y en este caso aquí podríamos aplicar que quizá a B le gusta tener, por ejemplo, más de un vínculo, pero no le gusta mezclarlos entre sí, lo cual también es válido. Entonces aquí hablaríamos de una relación vértice en donde B se relaciona con A con un acuerdo de fluidos y con F con un acuerdo de fluidos, pero A y F no se relacionan entre ellos. A distinto del caso de entre... Sí, aquí es donde menos se deben asumir cosas. Exacto. En Sí, general, no hay que asumir nada. debería asumir absolutamente nada. Nada está por sentado. Nada es de capitán obvio, por así decirlo, que es mi frase favorita. Ya, entonces, aunque sean cosas pequeñitas, lo que sea, todo se conversa. Hasta el cómo te gusta que alguien guarde los cubiertos, que para ti quizá el orden es tenedor, cuchillo, cuchara, y para la otra persona quizás sea cuchara, cuchillo, tenedor. Entonces, si yo supongo que todo el mundo hace las cosas como a mí me gustan, es donde voy a empezar a generar conflictos. Entonces, la invitación es a conversar. Redomando.
Diferente es, por ejemplo, el tema entre C, D y E. C, D y E son una trieja que entre ellas tienen un acuerdo de fluidos, pero D se relaciona con F y C con A y con B, pero ninguno de ellos tiene un acuerdo de fluidos. Ahora, puede ser que D con F lleven más tiempo juntos que la trieja. Eso puede pasar. Puede ser que D y F se lleven relacionando un año y la trieja de C, D y E lleve 7 meses, por ejemplo, ¿ya? Pero eso no significa que a medida que vaya pasando el tiempo, porque haya pasado más tiempo, yo voy a tener que hablar de este acuerdo. ¿Se entiende esa parte? Que no porque vaya transcurriendo más el tiempo significa que voy a ir ganando o adquiriendo más cositas en la relación, sino que todo es conversado y no es en función del tiempo, es en función de lo que yo quiero y la otra persona quiere, ¿ya? Vuelta de nuevo, todo se conversa. Totalmente. Adelante. Ya. Estas son formas, ejemplos, maneras en las cuales se puede estructurar un acuerdo de fluidos. Como les digo, esto es una idea y como bien dice aquí abajo, estos son solo ejemplos, los acuerdos los construyes tú y tus vínculos. ¿Qué podríamos o qué son las maneras más comunes en que yo he visto acuerdos de fluidos? No tener relaciones sexuales sin barrera con personas fuera del acuerdo. O sea, entre yo y la o las personas con las que tenemos este acuerdo de fluidos, somos las únicas que tenemos este derecho, no es la palabra, sino que este consenso para no mantener relaciones sexuales con uso de barrera, pero que cualquiera de los involucrados tenga relaciones sexuales con cualquier otra persona fuera de este acuerdo inicial, tiene que usar barreras, ¿ya? Esto es lo más común. La segunda forma es que, porque acá estaríamos en el primer caso hablando de un acuerdo exclusivo, en el segundo caso podríamos estar hablando de un acuerdo no exclusivo, en donde si se desea sumar a una persona al acuerdo, se conversan, se evalúan riesgos y se decide. ¿Por qué yo pongo aquí lo de evaluar riesgos? Porque quizá no existe o no estaba previamente conversado el que antes de ingresar a alguien al acuerdo exista un previo testeo. Entonces, o simplemente pase en algún momento en que alguien, ¿cierto?, se lo dejó llevar por el placer y ocurrió. Entonces, yo tengo que evaluar qué riesgos puede generar esta práctica dentro de quienes forman toda la red. Y en base a eso, con toda la información disponible arriba de la mesa, decidir. ¿Y cuál es la tercera forma más común? Es que si se tienen relaciones sexuales sin barrera con personas fuera del acuerdo, sea por la situación que sea, se debe informar a todas las demás involucradas porque cada quien va a tener que decidir en base a la información que le entregó cuáles son las medidas que va a tomar al respecto, tanto de medidas de salud como medidas emocionales, medidas psicológicas o quizá terminar el vínculo. Cada quien va a tomar su decisión en particular, pero todos tienen derecho a saber qué es lo que ocurrió. ¿Ya? Sí. Yo también me sumo a lo que dice Jo en cuanto como a la recomendación de testearse antes de abrir esta posibilidad, ¿cierto? De fluidos. Y también creo que es importante para favorecer confianza como tener esta apertura de mostrar nuestros exámenes. Y si bien legalmente no podemos obligar a nadie como a que nos muestre sus exámenes, eso no podemos obligar a nadie a hacerlo, pero también es muy importante como que la transparencia sea uno de los valores fundamentales en este tipo de relación. Claro. Sumándome ahí a lo que dice Steffi, mi frase favorita es: yo tengo derecho a exigir y el otro tiene derecho a decidir. Yo puedo decirle a todo el mundo, sí, yo quiero que llegues con ta, y la otra persona lo vea y diga, me parece, o no me parece, no quiero hacer ninguna. O sabes qué, me parece esta parte y esta parte, ¿podríamos renegociar esto? Yo puedo exigir todo lo que quiera, pero la persona que le exijo tiene derecho a saber si está de acuerdo, no está de acuerdo o quiero reformular. Totalmente. Continuando. A la pregunta que nos hacían anteriormente de cuáles serían los exámenes más relevantes, importantes, principales, a ver en un acuerdo de fluidos, los mínimos, así, de verdad, lo mínimo es de ELISA, que es para poder ver la presencia de VIH en sangre, y RPR o VDRL, que son para detectar sífilis. ¿Por qué son dos distintos? El RPR solo muestra una respuesta de sí o no, y el VDRL muestra, en caso de que sí, cuánta es la concentración. Esa es la diferencia. Pero en el sistema público nosotros solemos hacer RPR porque primero queremos saber si es que existe o no para después cuantificarlo.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo mínimo? Test de ELISA para VIH y RPR o VDRL para sífilis, porque como les mencionaba con anterioridad, las cifras de sífilis, por lo menos en BioBio, se han disparado descomunalmente, porque es una ITS con la cual no solemos tener mucho ojo, por así decirlo, por lo que les comentaba de que no genera molestias, picazones, además de estos síntomas que desaparecen por sí solos en 2 semanas. ¿Cada cuánto la frecuencia de exámenes? Esto es obviamente acordado en cada película, pero ¿qué es lo mínimo que yo recomiendo? 2 veces al año, ¿ya? Bianual. Dentro del mismo año, no necesariamente, pero cada 6 meses. Que todas las personas que integran la película se tengan que hacer VIH y RPR-VDRL cada 6 meses para así mantener la integridad de la película. Y una recomendación a modo personal es que cada persona nueva que ingresa a la película debe traer sus exámenes al día. Recordando siempre que no podemos obligar a nadie, pero yo, de nuevo, estoy en mi derecho a exigir y el otro en decidir. ¿Ya? Y hablando de lo del panel de ITS, porque sí, un panel de ITS es muy útil, no se los voy a negar, pero también es bastante caro. Un panel de ITS, si lo encuentran barato, 40.000 pesos, si lo encuentran caro, hasta 80.000. Entonces, tampoco es algo que de lo cual dispongamos todavía para estar haciendo cada 3, 6 o una vez al año. Entonces, queda a criterio de cada película si es que se va a solicitar panel anual, o sea, panel de ITS. Pero en caso de que sí se solicite, la recomendación es que se haga una vez al año. ¿Ya? Porque todas esas otras IDS que detecta el panel no son tan comunes y tampoco son, no quiero decir poco relevantes a nivel de salud sexual, pero en general producen menos sintomatología, son menos molestas, etcétera, que estas dos que son las como más de mayor relevancia. ¿Ya? Y eso lo que les decía es antes, perdón, lo no, que les no, decía antes, Steffi, que es testéate antes de comenzar el acuerdo, porque así empezamos de la base de que nadie tiene nada, por así decirlo, y si es que surge algo, podamos ver, por lo menos en un margen de tiempo, desde cuando apareció. claro, totalmente. También mencionar que efectivamente un panel es caro. En Valparaíso igual el laboratorio popular es más barato, mucho, 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 mucho más barato que 45.000 pesos. Pero claro, es como quizás en una región que hay un laboratorio popular o quizás en Recoleta que también hay laboratorios populares que son como más económicos, pero en general son caros. Ahora, en un año puede que entren varias personas a una película y eso esté como rondando, ¿no? Quizás por eso es como que a criterio de cada película que acuerdo establece, pero también como cada vez que algo entra a un sistema lo afecta. Considerar eso. Adelante. Bueno, y a recordar, esto es algo que ya habíamos conversado anteriormente, pero es importante tenerlo siempre en mente, que en las prácticas penetrativas con juguetes, con dildos, con este tipo de objetos que se introducen en la cavidad vaginal anal, también deben incluir preservativo, sobre todo cuando se van a utilizar en más de una persona, ¿ya? Porque cada práctica distinta, por ejemplo, de práctica vaginal a práctica anal, en la misma o en distinta persona, debe haber un cambio de preservativo de por medio, porque si no voy a estar llevando bacterias de un lado a otro y de una persona a otra. Sobre todo cuando esto ocurre en sexo grupal o con más de una persona, porque si es con una persona que va a utilizar un juguete para penetración en esa relación, es más fácil llevar como el recuento mental de qué es lo que está ocurriendo, pero en un sexo grupal o más de una persona es más complejo tener esta idea y siempre tener en mente de que si voy a cambiar de zona o de persona, tengo que cambiar de preservativo. Y que no toda relación sexual no protegida es un acuerdo de fluidos. Esto es súper, súper, súper importante, ¿ya? Porque mucha gente podría utilizarlo, no digo que vaya a ser así, pero sabemos que hay de todo, que alguien podría utilizar, no, es que yo tenía un acuerdo de fluidos con esa persona, pero quizás fue algo de una vez y solo lo está utilizando de tapadera para poder justificarse de esto y que no se comunicó a tiempo lo que ocurrió. Entonces, en un acuerdo de fluidos no se usan barreras, sí, pero no toda relación sexual en la que no se usen barreras es un acuerdo. Un acuerdo solo es un acuerdo cuando las personas lo acuerdan, válgame la redundancia. Sí, por si acaso, por presencia de polyfakes, por ahí. Sí. Y
Uno ya de los temas que podrían ser un poquito más delicados es qué hacer en caso de accidente o transgresiones. Accidente, la más común, es la rotura de preservativo. Lo primero, como les mencionaba anteriormente, mantener la calma. Y vamos a ver aquí en la parte inferior, perdón, qué es lo que podemos hacer en caso de una rotura de preservativo. Lo primero es recuperar el preservativo. Todo lo que yo pueda, ¿ya? Si es que puedo hacerlo en el lugar en donde esté con la persona o las personas con las que esté, bien, si no en urgencias, retirar los restos, asegurar que estén todos, porque puede, no sé, el preservativo puede haber explotado por algún extraño motivo y estar dividido en 3 restos, haber sacado 2 y que quede uno dentro, lo cual es peligroso, que puede generar una infección. Entonces, retiro todo, aseguro que estén todos los restos. Y ¿por qué tengo con asterisco? Porque no necesariamente no estamos utilizando un método anticonceptivo de respaldo al margen del uso de preservativo, pero si es que no se está usando ningún método anticonceptivo al margen del uso del preservativo y se rompió el preservativo, lo más recomendable es tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y aquí a romper 2 mitos. Uno, la pastilla anticonceptiva de emergencia se tiene que usar siempre que no haya un método anticonceptivo de respaldo. Y lo segundo es que se puede tomar todas las veces que sea necesario. No se toma máximo 2 veces al año, no se espera un tiempo para tomarla, pasa, se compra o se adquiere y se toma. Y lo siguiente es que 14 días después me realiza un test de orina para descartar embarazo o 7 días después un test de sangre, RSR, relación sexual de riesgo, ¿ya? Para descartar más que nada si es que yo no estaba usando otro método anticonceptivo. Ahora, con el tema de transgresión en los acuerdos, como se mencionaba con anterioridad, puede ser un accidente o puede haber sido de manera voluntaria, ¿ya? Asumir las buenas intenciones desde la compasión, de que si alguien me está diciendo de que esto fue un accidente, tampoco le voy a apuntar con el dedo y decir como, no, es que tú, No lo voy a recriminar, voy a entender, quizá me voy a sentir traicionada, quizá voy a sentir un remolino de emociones, pero no juzgar en totalidad a esa persona porque los accidentes ocurren, y es real, los accidentes pasan. 2, evaluar la gravedad. No es lo mismo, por ejemplo, que haya habido un contacto de roce a que haya habido directamente una eyaculación al interior de la cavidad vaginal o anal. A eso me refiero con evaluar la gravedad. ¿Qué de tanta exposición y de qué tanto riesgo fue la exposición a adquirir una infección de transmisión sexual? Como punto 3, plantearse reestructurar el acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo estoy, y acá el recordatorio, si yo estoy en un acuerdo en el cual constantemente se está rompiendo, en el cual no están haciendo atenciones a las conversaciones, de que no, si es que esta vez sí que sí, no, es que ahora sí, ese acuerdo no está funcionando. Y si no está funcionando, tenemos que modificarlo. O si de plano ya se modificó más de una vez y no se sigue cumpliendo, quizá cortar por lo sano sea terminar el acuerdo o terminar el vínculo. ¿Ya? Aunque suene quizá grave, aunque suene la última consecuencia, también son posibilidades que yo debo considerar porque estoy en mi derecho de que si no se está respetando mi decisión de alejarme de esto que me está haciendo daño. Sí, te digo, sí, pienso que es importante cuando se hacen acuerdos, ojalá que estén claras las consecuencias. Como ya nosotras, por ejemplo, acordamos que tenemos acuerdo fluido exclusivo y con los demás no es, hay método de barrera, y bueno, ya se transgrede uno. 2, quizás cuando recién hacemos el acuerdo y no dejar claro qué ocurre si eso no se cumple, cuando se hace un acuerdo, dejar también inmediatamente claro la consecuencia. Y como ya, si una vez esto tienes accidentes, bueno, como que la consecuencia es que llegues con los exámenes y nosotras volvemos a interactuar de forma sexual, o no, o poner consecuencias más a largo plazo, como ya, si tienes así como en un mes tuviste 3 accidentes, y a mí me parece algo como un poco Ya no cuidadoso. parece accidental. Se me hace un poco difícil de creer el accidente, y la consecuencia sería, sí, la consecuencia que cada persona considere pertinente, ¿no? Como dice Jo, como cambiar los acuerdos de lleno, cambiar el vínculo, terminar el vínculo, qué sé yo, pero es importante que las consecuencias también estén claras al momento de hacer un acuerdo.
De repente las personas hacen acuerdos muy en propositivo, pensando que jamás va a haber ningún tipo de accidente ni transgresión, y la verdad es que a veces cuando hacemos acuerdos somos muy optimistas con nosotras mismas, muy idealistas con nuestros acuerdos, y al momento quizás de la práctica no es tan fácil llevar a cabo nuestros ideales de yo, y por lo mismo es importante saber las consecuencias. ¿Ya? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si tengo una... ¿Qué pasa si no lo logro? Tener claras las consecuencias es óptimo. Y ojalá que la primera consecuencia no sea tan, ¿cómo se dice? Como Radical. tan radical, como ya, te equivocaste una vez y termino contigo, y ahí probablemente estoy coartando que la otra persona me pueda decir cuando se equivoca. Mm. Porque si yo sé que comunicar una equivocación significa el término del vínculo, probablemente no voy a estar tan animosa de contar que me equivoqué. Si siempre voy a Como, recibir recriminaciones, no voy a estar muy claro, receptiva a comunicar un error. exacto. Entonces, como yo al menos personalmente recomiendo que al menos generar acuerdos y consecuencias, las primeras consecuencias no sean tan agresivas, tan radicales, y tampoco que sean del reproche. Si alguien me comunica se equivocó, no voy a andar pegándole. No, que como intentar ser compasiva en la mayor cantidad. Bueno, y ya para terminar, lo que habíamos mencionado anteriormente, consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Una expresión o enunciado con lo que una persona permite o acepta una acción y que es necesario comprenderlo para respetar a los demás. Y habíamos hablado que tiene que ser entusiasta, que tiene que ser libre, pero algo que se me olvidó mencionar en su momento es que el consentimiento es específico, ¿ya? Si yo, precisamente en el tema de acuerdo de fluidos, si yo consentí para que las relaciones sexuales penetrativas fueran sin uso de barreras, pero las no penetrativas no son sin uso de barreras, no significa que porque pase el tiempo, por ejemplo, eso va a cambiar. Yo especifiqué que va a ser así. Entonces, estoy consintiendo solo para esa acción en específico, ¿ya? Que es reversible. Que yo haya accedido a este acuerdo no significa que voy a estar de acuerdo para siempre. Tengo derecho a cambiar de opinión. Y que no es retroactivo. O sea, que no, si yo lo pongo en vigencia hoy, no puedo recriminar lo que no pasó antes de ese acuerdo. Porque lo que no pasó antes de estructurar esto estaba en tierra de nadie, por así decirlo. Entonces, no puedo juzgar con mi visión de ahora acciones que yo cometí en el pasado. Totalmente. Y con eso, chicas, dimos por cerrada entonces esta parte de conversación, de saber qué son las ITS, qué son los acuerdos de fluido. Muchas gracias a todos por asistir. Son una audiencia maravillosa. Y como les mencionaba hace un ratito, si es que tienen cualquier duda, cualquier consulta, pueden agendar conmigo mi Instagram y ahí voy a estar respondiendo a sus duditas. Así que podemos pasar ahora entonces con la actividad de las mesas redondas y el plenario. Quería agregar una pequeña cosita para que en cuanto a los exámenes, cierto que son de repente un poquito caros, hay personas que quizás no puedan acceder tanto, pero anualmente existe el EMPA dentro de los CEFAM y todo eso, que es me parece que desde los 20 a los 64, 65 años, ahí directamente, o sea, directamente no es que se hagan los exámenes sobre ITS, pero sí lo que se puede hacer es que la persona que analiza o con la que uno se atendió pueda hacer una derivación dentro de los mismos CEFAM para que vean si es que se pueden hacer ciertos exámenes, cuando tienen, por ejemplo, conductas de riesgo o posibilidad de, por ejemplo, situaciones más vulnerables que tengan ese espacio. Y además yo les sugiero, si es que no lo hacen, os espero que sí, seguir a Móvil, que termina con H, lo voy a escribir en el chat igual, en Instagram, y Acción Gay, que muchas veces sacan, o sea, tienen espacios en los que se pueden hacer exámenes a bajo costo o incluso gratis, porque además también de repente están en acuerdos con ciertos espacios en los que también se hace el testeo rápido. Entonces, mejor seguirlos por si acaso, porque ellos sacan de repente algunas promociones para que estén atentos, porque son seguidas. Entonces, para que ahí, por último, si no pueden hacerlo cada 6 meses por pago propio, quizás anualmente pueden hacer resguardados por CEFAM o por estas vías como Móvil o Acción Gay, y complementarlo también con quizás algunos espacios pagados.
Sí, y de hecho el MUMS Chile, MUMS Valparaíso, actualmente están en una campaña de autotest de VIH o test rápido de VIH. Sí, Y de hecho, el y día de es mañana, gratuito perdón, y se agenda online. Como se agenda online y es gratuito y está todo el año disponible, al menos el autotest de VIH y este es gratuito también. Yo personalmente he aplicado el autotest de VIH y es muy sencillo de hacer. De verdad que es muy sencillo. Tengo que durar un poquito, pero no. bueno, lo que les iba a comentar que el día de mañana en Concepción, en Inhub Bio Bio, que está ubicada en Cochrane 790, se va a realizar toma de test rápido visual de VIH en donde voy a estar yo tomando test, así que si alguien es de Concepción y si quiere ir a testar allá, puede. Así que eso, chicas. Ya, buenísimo. Yo creo que igual hay que pasarnos los datos entre la comunidad de dónde hacer Súper esto, sí. que sea más sencillo, sí. Más sencillo, más barato, lo que sea. Así que, chiquillos, pasamos a las mesas. Ah, bueno. Eh, ya. Redondas, como no somos tantas, habíamos pensado dos cosas. Quizás hacer como esto abierto con los que somos, o igual dividirnos en dos grupos, porque igual siento que cuando hay más de 10 personas en un grupo, tienden a hablar menos. Mm. O no todas las personas tienden a hablar. No sé qué opinan en general. Y hay como mucho flujo de gente entrando y saliendo. Hay opiniones. Ya. 3, 2, 1, no hay opiniones. Yo propongo que se divide en dos grupos. Ya. Entonces, Ya. a dos grupos se fueron. Sí, ahora la Javi creo que va a dividirnos. Estamos trabajando para usted.